Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperemos que estén bien. Nosotros aquí, llenos del poder de Dios, alegres, felices de servir al Señor. Y muy especialmente cuando llega esta hora de poder transmitir la palabra del Señor a todos ustedes. Algunos están más cerca, otros están bien lejos. Así que junto con la producción, hermanos que trabajan para que esto salga de la mejor manera y llegue a ustedes de la mejor manera, junto a la producción le mandamos un gran abrazo, un saludo enorme a todos los que nos ven, los que están aquí cerca, la Iglesia de la Boca, de más allá, de los pueblos, de las ciudades que nos ven, de las provincias de Argentina y de los países limítrofes. Un abrazo muy, muy, muy grande a todos los que nos ven y siguen este programa. Esta palabra que permanece para la hora que pasa, porque así se llama, nuestro programa. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos y pastor de la iglesia en el barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Tenga la plena seguridad, usted que me escucha, que aquí vamos a hablar la pura palabra de Dios, la palabra del Señor, así como Él la envió. Dice la palabra de San Pablo que algunos adulteran la palabra de Dios. Pero en este caso, si usted tiene Biblia en casa, nos podrá seguir en lo que estamos enseñando, lo que estamos transmitiendo. Y para ustedes que están por primera vez, le damos la bienvenida y esperemos que el Espíritu Santo les llene de sabiduría y de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, que lo hemos repartido en 3 series. Estamos viendo ahora una serie de 3 que se refieren a los dones de poder del Espíritu Santo. Hoy veremos el don de milagros, o algo sobre el don de milagros. Este es el tercer don de la serie de los dones de poder del Espíritu Santo. Ya hemos visto el don de fe y el don de sanidades, o los dones de sanidades, y hoy veremos el don de milagros. Estos son beneficios que la iglesia recibe, la congregación recibe a través del Espíritu Santo. Por eso, nuestra serie de mensajes es los beneficios de congregarnos. Ahora, tenemos que hacer una aclaración. Esta bendición se obtiene a través del Espíritu Santo a personas no solamente que se congregan en la iglesia, porque una persona que es inconversa, que tiene una fe esporádica, también se puede congregar. Pero esto tiene que ver con los que pertenecen, se congregan y pertenecen al cuerpo de Cristo, al cuerpo de una congregación, al conjunto de una congregación a la cual llamamos iglesia, que el Señor llamó iglesia. La palabra iglesia significa congregación. Así que tendríamos que modificar un poco el nombre de la serie. Sería los beneficios de los que realmente pertenecen a una congregación. Los que pertenecen, esto tiene que ver con lo que San Pablo decía referente a su ministerio, a su conocimiento, a su encuentro con el Señor. Vamos a ver la expresión de San Pablo acá. Si usted tiene una Biblia allí en su casa, busque el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 23. Pablo aquí, para ponerlos en tono del momento en que sucede este evento, o que estas palabras salen de la boca de San Pablo estaba yendo a Roma en un barco, preso por predicar el Evangelio, y cuando en una tormenta terrible que se levantó en el mar, todos creían que se iban a
a morir porque parecía que se hundía el barco, de pronto Pablo los calma. El que iba preso, el que estaba atado ahí para ser llevado a Roma ante el César, dice, tengan buen ánimo, lo vamos a leer, que no se hagan problemas. En el versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y aquí está la expresión de Pablo, ¿de quién soy y a quién sirvo? ¿A quién pertenezco y a quién sirvo? ¿De quién soy? Pablo dice, yo no soy de mi papá y mi mamá terreno, yo ahora soy comprado por la sangre de Cristo, ahora soy de Cristo. Acá él dice, estuvo el ángel del Dios, a quien sirvo y a quién pertenezco, o de quién soy. Entonces, esto tenemos que trasladarlo a los días de hoy y pasa exactamente lo mismo para con la iglesia. Cualquiera se puede congregar, pero solo los que pertenecen a Jesús, los que pueden decir, yo soy de Cristo. Cristo es el dueño de mi vida, el dueño de mi ser, el dueño de todo lo que tengo y que soy, y a Él le sirvo. Estas personas que pertenecen a Jesús y que se congregan en algún lugar con el pueblo que ama a Dios, para esta gente son los beneficios de los dones del Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo no son exclusividad de los ministerios. No sé qué ha pasado con el tiempo porque creen que los evangelistas, por ejemplo, que predican en las carpas, en las campañas, ellos tienen que tener los dones de milagros, de sanidades, pero la Biblia no dice eso. Dice que el Espíritu Santo es el que ministra los dones y los reparte como Él quiere a la iglesia. Los ministerios es otra cosa, porque en la Biblia están los ministerios, los dones, el fruto del Espíritu, los talentos, cada cosa es distinta. Sobre todo lo que el Espíritu Santo nos puede dar, está el ministerio que Dios nos dio, al cual nosotros respetamos y nos sometemos. Pero este es otro tema. Estamos hablando de los dones en este momento. En 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, aquí Pablo dice, viene hablando de la repartición de dones por el Espíritu Santo, dice, y a otros le es dado el hacer milagros. Pero este texto sigue con otros dones, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Estos son otra serie, que ya lo vamos a tocar, otra serie de 3 dones distintos, son dones de revelación. Lo que estamos viendo nosotros son dones de poder. Y los dones de poder, vuelvo a repetir, son fe, que ya lo vimos, sanidades, ya lo vimos, y ahora estamos viendo el don de milagros. Estos 3 dones que siguen allí, los veremos más adelante, que están en el mismo texto. Por eso digo, los estamos poniendo en orden, porque San Pablo los dijo así, uno por acá, otro por allá, y mezcló. Pero el don de milagros, para entrar en el tema, es el don que puede alterar las leyes naturales. A ver, lo repetimos. El don de milagros altera las leyes naturales. Es algo que no sucede usualmente. Este don Dios lo otorga en momentos especiales, exclusivos. Por ejemplo, una sanidad es una reparación física, porque ya dijimos, los dones de sanidades son para las enfermedades. Entonces, el don opera restaurando o reparando una situación física de un cuerpo. Mientras que un milagro, cuando Dios hace un milagro, es cuando el Espíritu Santo crea algo de la nada.
hace aparecer algo, funciona algo, pero aparece fuera de lo natural. Por ejemplo, crea un órgano nuevo en un cuerpo, no que lo sana, lo crea porque le falta. Puede faltarle un pulmón, puede faltarle un riñón, no sé. En una campaña hace muchos años a un hombre le faltaba una pierna y Dios le hizo una pierna nueva delante de toda la congregación. Y esto fue en la ciudad de Lobos. Al hombre lo conocía toda la ciudad, sabía que le faltaba una pierna, pero después de los 15 días de campaña, el hombre tenía 2 piernas. Esto es un milagro. Y por si alguno lo ha visto y lo ha escuchado y lo recuerda, esa campaña fue el evangelista Mairena quien predicó allí en la ciudad de Lobos. Por supuesto, una multitud de la ciudad se volcó a ver al hombre que le faltaba una pierna y que ahora tenía 2. Esto no es una sanidad, porque una sanidad es una restauración física. Esto es una creación. Falta un miembro, Dios lo crea. Cuando Dios crea las defensas en un cuerpo, defensas para ciertas enfermedades, defensas que no están, que le falta a la persona, y Dios le pone defensas nuevas en ese cuerpo. El don de milagro es cuando Dios crea algo de la nada, como al principio. Dice que Dios creó todo lo que vemos y todo lo que tocamos de la nada. ¿Qué necesitó Dios para crear los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, a nosotros mismos? Nada, no necesitó nada, porque Él hace todo de la nada. Lo único que necesita es nada, porque Él es el creador. Él obra fuera de las leyes naturales. Cuando opera el don de milagros, es una actividad espiritual que va más allá de lo natural. Voy a dar algunos ejemplos, voy a hacer trabajar con la Biblia, aunque sea unos 5 versículos donde ocurrió el don de milagros. A ver, por ejemplo, hay un hecho en la Biblia en el Antiguo Testamento donde el profeta de Dios hizo flotar un hacha que se había caído al agua. Usted sabe que un hacha es un proceso pesado, usted lo pone en el agua, un hacha de hierro, bueno, algo sólido, sobre una masa líquida se va para el fondo. Esto está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, vamos a dejar que la Biblia misma nos revele esto. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, capítulo 6, versículos 5 y 6, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada, no era de él el hacha. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces el profeta cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Esto es algo antinatural. El hacha se fue al fondo, se le salió la cabeza del hacha, del palo, se fue al fondo, el profeta tira un palo y lo que sucedió es que el palo se metió en el orificio del hacha y flotó el hacha por el palo. Es fuera de lo normal, de lo común. Esto es un milagro. Caminar sobre el agua es un milagro. Bueno, Jesús lo hizo, Pedro también. A ver, vamos a ir a San Mateo. Rapidito, San Mateo, capítulo 14, versículo 28. Esto es similar al hacha, porque un cuerpo sólido se hunde, como lo vemos en esta experiencia que Pedro se hundió cuando le entró temor, pero mientras tanto caminaba como Jesús sobre el agua. San Mateo 14, versículos 28 y 29, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, venía Jesús caminando por el agua, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y luego dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando uno entra en temor, en miedo, la fe no puede operar. La fe, cuando usted tiene la fe de Dios, no hay temor. En el perfecto amor no hay temor, en el amor a Dios. Bueno, pero es otro tema. Dice la Biblia que caminó sobre el agua, y si usted sigue leyendo el relato en casa, va a encontrar que cuando Pedro se hunde y el Señor extiende la mano y lo saca y le dice, ¿por qué dudasteis? Dice que, y subieron al barco. ¿Cómo les parece que volvieron al barco? Si Pedro caminó. Y volvieron caminando por el agua, sobre el agua. Ese es un milagro. Resucitar a un muerto es un milagro. El libro de los Hechos habla de una resurrección. No solamente el Señor Jesucristo resucitaba a los muertos, también los apóstoles, también la iglesia del Señor. Hechos, capítulo 9, versículo 36. A ver, dice, Hechos 9, 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, como era la costumbre judía, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro, versículo 39, entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Primero oró al Señor Pedro, luego se dirigió a la que había muerto y le dijo, levántate, y la que estaba muerta resucitó. Esto es un milagro. Cuando el alma y el espíritu de una persona sale de un cuerpo, el cuerpo está inerte. Y en pocas horas entra en descomposición. No sé el tiempo que tardó desde que murió la mujer y le mandaron el mensaje a Pedro hasta que Pedro viajó y vino. Tienen que haber pasado muchas horas. Pero para Dios no existe el tiempo. Así que Pedro, creyendo que Dios podía resucitar los muertos, dio la orden y la muerta resucitó. Esto es un milagro. Ser trasladado por el Espíritu de un lado al otro, esto también es un milagro. Esto pasó en el libro de los Hechos 39 y 40, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 39, dice, y 40 también, dice, cuando subieron del agua, estaba con el eunuco etíope Felipe, se lo bautizó, y dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino, el eunuco. Pero Felipe se encontró en Azoto, lejos de ese lugar, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo tomó el Espíritu Santo y lo trasladó de un lugar al otro. Ni Felipe podía explicar esto. Esto es un milagro. Estaba en un lugar predicando el Evangelio, bautizando a una persona y de pronto el Espíritu lo tomó, lo arrebató y lo llevó a muchos kilómetros para otro lado, donde tenía que predicar. Mire, no tuvo problema de parar el colectivo, que no había. No tuvo problema de viajar. Viajó en el Espíritu en segundos. Esto es un milagro. Detener el viento y calmar el mar es un milagro.
Vamos a ver este último texto de los ejemplos. En San Mateo capítulo 8, versículo 24. 8:24, dice, y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía como un angelito el Señor. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto es un milagro. Pareciera que cuando uno da la orden en el nombre de Jesús, toda la naturaleza tiene oído. El viento tiene oído para cuando damos una orden. El mar tiene oído. Esto es sobrenatural. Pasa las leyes naturales. Es un milagro. Este don opera en algunos casos especiales. Ahora, ¿para qué el Señor da estos dones a la iglesia? Los da para que la iglesia haga señales en el nombre de Jesús y la gente conozca a Jesús y venga a Jesús. No se lo da a la iglesia para que sean superhombres y supermujeres y se crean dueñas de cierto poder o que se sienten curanderos o poderosos. No, nada que ver. La obra la hace el Espíritu Santo que está dentro de los creyentes y los creyentes dan la palabra, dan la orden, ponen manos, hacen lo que Dios les mandó hacer y el resto lo hace el Espíritu Santo. Pero estas señales son para que la gente crea en Jesús. El Señor no pidió que la iglesia traiga a la ciudad, a la iglesia o al templo para que los pastores les prediquen. No fue la orden, como algunos dicen, no, venga que va a ver qué linda la predicación del pastor, venga, congréguese. No, Dios mandó a la iglesia para que en el nombre de Jesús el creyente más chiquitito haga señales y la gente crea en Jesús. No que lo traiga a la congregación. Si quiere venir, que venga, no hay problema. Pero una ciudad no puede entrar dentro de una congregación. Pero la congregación puede llenar la ciudad con el poder del nombre de Jesús, haciendo señales, prodigios y milagros. Tal vez usted me está escuchando y dice, qué bueno lo que está diciendo, por eso yo no voy tanto al culto, no voy tanto a la iglesia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, que el mundo debe conocer a Jesús a través de la iglesia, porque estos dones operan a través de la iglesia. Las señales de la manifestación de los dones produce admiración, en otros temor y predisposición a creer en Jesús por las señales. Porque son tan poderosas las señales que la gente dice, no, hay que creer, acá no. A ver, veamos dos textos acá en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 43. Este es el primer texto. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por causa de las señales a la gente le vino temor. No un temor de miedo, era un temor a Dios, porque se estaban dando cuenta que estaban caminando y viviendo delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy? Dios quiere hacer señales para mostrarle al mundo que Él está y que no está tan lejos todavía, Él gobierna. Y en el libro de los Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, versículo 3, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio
a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Se quedaron un tiempo más allí, porque Dios quería que la gente le conociera. Y la manifestación de la presencia y de la existencia de Dios solamente usted la puede encontrar en la iglesia de Jesucristo. No hay otro lugar. Como les dije, las campañas, cuando la iglesia sale a la calle a predicar, suceden estos milagros. Mire, hace unos cuantos años, en la ciudad de Henderson, también con el evangelista Mairena, hubo unos cuantos milagros, pero viene a mi mente uno muy especial. Un hombre que fue traído, porque él decía que no creía en nada, estaba muy enfermo, había sido operado de los riñones, le extirparon un riñón y el otro lo tenía comprometido, y fue a esta campaña al aire libre donde se predicaba el evangelio, y cuando el evangelista, el pastor Mairena, oró, Dios no solamente le sanó el riñón que estaba enfermo, sino que le creó un riñón nuevo y él salió con 2 riñones de la campaña. Ahora, se sentía tan bien que fue al médico, justo el médico, que fue el que le operó y le sacó el riñón, y cuando le hace los análisis y lo mira a través de los estudios, dice, no sé, no lo puedo entender, yo le saqué un riñón a usted y usted tiene 2. Bueno, cuando Dios hace la cosa, la hace bien. Y ahí no había duda. Si el mismo médico que le había extirpado el riñón se daba cuenta que ese hombre tenía 2 riñones y que él lo operó y que la cicatriz estaba en su piel de la operación, pero adentro Dios le había creado un riñón, esto quiere decir que es un milagro. Eso fue maravilloso. Y el otro testimonio que me lo contó un pastor que estuvo en Rusia es muy similar a cuando Felipe fue trasladado. Él conoció a un pastor que en Rusia hay kilómetros y kilómetros de una ciudad a otra, hay mucha nieve. Y bueno, había 2 iglesias evangélicas que habían quedado sin pastor. Y le vinieron a pedir a este pastor, que tenía una iglesia en cierto lugar, yo no me acuerdo los nombres de los lugares, si no quería atender estas 2 iglesias, pero él dijo, es imposible. Si atiendo la de la derecha está a 1000 kilómetros, y si atiendo la de la izquierda está a otros 1000 kilómetros. Y entonces pidió que lo dejaran orar para ver cómo podía hacer, estaba dispuesto, pero no sabía cómo, no había manera de trasladarse a través de la nieve. Y se encerró a buscar a Dios y Dios le habló. Y le dijo que no se afligiera, que él aceptara y que Dios se encargaría de llevarlo a los lugares. Así que creyó en la palabra de Dios y cuando aceptó, él no sabía lo que iba a hacer Dios. El domingo a la mañana terminó de predicar y él tenía la costumbre de, cuando terminaba de predicar, el pastor se paraba en la puerta, saludó a todos y cuando salió el último, él dio un paso para salir del templo a la vereda y cuando dio el paso, se encontró entrando en la otra iglesia que estaba a 1000 kilómetros. Lo recibieron sin preguntar nada, predicó ahí entre las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, y cuando terminó, hizo lo mismo, se fue a la puerta a saludar a los hermanos, y cuando da el paso para pisar en la vereda, se encontró entrando en la segunda o la tercera iglesia, donde predicó la tercera vez, y así volvió después de la prédica a su lugar de origen. Y a él le dijo a este pastor, no sé cómo lo hace Dios, pero hace más de un año en aquel entonces, que predico todos los domingos en 3 iglesias, hago 3000 kilómetros sin viajar. ¿Cómo lo hace Dios? No sé. Pero sé que todos los hermanos están felices, contentos y el Señor hace milagros. Estos son milagros de hoy,
No de la Biblia hace 2000 y pico de años, cuando vivía Jesús aquí. Todavía Jesús está vivo haciendo milagros a través de la iglesia. Dios hace milagros hoy con mujeres y hombres que tienen al Espíritu Santo dentro. Quiero decirte a ti que me estás escuchando, la vida es un milagro. Que tú estés vivo, que respires, que camines. Tienes que entender de una buena vez que la vida es un milagro, porque Dios es vida y tú vives porque Él vive. Tú no eres un cuerpo, eres un alma espiritual, que tienes un espíritu y vives dentro de un cuerpo. Un día volverás a Dios. Es un milagro que estés aquí en la tierra. La resurrección de los muertos es un milagro y todavía Dios está resucitando muertos. Yo he visto milagros de resurrección de muertos, que no tengo tiempo acá de contarlos ahora, pero la misma creación del universo es un milagro. El universo, la existencia, la permanencia cronológicamente intacta del movimiento del universo, inmenso universo, eso nos habla de un milagro, de un Dios maravillosamente grande, poderoso y bueno. Que el Espíritu Santo esté en la iglesia haciendo los milagros a través de nuestra vida es otro milagro. Claro, tú me estás escuchando decir, qué tremendo lo que está diciendo. Es que se habla poco de esto hoy. Pero es necesario que volvamos a la palabra de Dios y que la vivamos. Porque hay un tremendo milagro que está por suceder y cuando suceda, que ya falta poco, hay un montón, miles y miles de personas que van a querer escuchar la palabra y el milagro que va a suceder es que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada por el Señor. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos se llevará la iglesia para el cielo y acá va a haber una hecatombe. Gente que van a producirse accidentes porque un creyente que está manejando un avión va a ser llevado. Alguien que maneja un tren o un colectivo va a ser llevado si es hijo o hija de Dios. Va a haber accidentes por todos lados, nadie va a poder explicar. Le van a echar la culpa a gente de otro planeta, vaya a saber qué. Y en ese momento aparecerá el gobierno mundial, el anticristo, que ya se está hablando, para tapar cualquier pensamiento de la gente que pueda hablar de Jesús. Pero muchos de los creyentes que se alejaron de Dios van a quedarse aquí y ellos van a pagar con su vida la fe. Porque el anticristo va a venir a matar a los creyentes, no va a querer saber nada con lo que se refiere a Dios. Pero esto va a ser un milagro. El arrebatamiento va a ser un milagro. Este va a ser el fin de las cosas materiales y temporales. La Biblia dice, el tiempo no será más, porque viviremos en la eternidad. Una nueva era, un nuevo cielo, una nueva tierra para los hijos y las hijas de Dios. En una ciudad celestial comenzará una nueva era donde vamos a compartir la gloria milagrosa de Dios. Esto es un milagro. Así que, iglesia del Señor que me escuchas, pastores que me escuchan, creyentes, hombres, mujeres, jóvenes, ¿por qué no le creemos a la palabra que estamos predicando y comenzamos a hacer señales, prodigios y milagros? Si usted tiene algún don del Espíritu Santo, no lo va a saber hasta que no se ponga a trabajar, hasta que no ponga en práctica su fe. Es hora de orar por los enfermos, es hora de poner las manos sobre los que sufren, es hora de levantar a los paralíticos, es hora de mostrar que Cristo está vivo. Así que, iglesia del Señor, yo les invito a salir, a hablar al vecino. Vivimos en un mundo necesitado porque está lejos de Dios.
Demos pasos de fe. Oremos por los enfermos, por los necesitados, por lo que sea. Dios hará señales por su vida. Y luego le predicaremos a Cristo y la gente recibirá a Jesús. Pero tenemos que mostrarle que Cristo está en nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjeme orar para terminar porque la hora se va. Quiero orar por los que me están viendo, por los que están ahora siguiendo este mensaje, para que Dios comience a usarlo a usted y muchas almas vengan a los pies de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por toda la iglesia en general, la iglesia que tú has llamado, que tú has levantado y que estás edificando, hombres y mujeres de fe, pastores, pastoras, que están en diferentes lugares, que me ven y que me escuchan, y que escuchan este mensaje de poder, de fe, de sanidades, de milagros, porque tú eres Dios y todavía está en vigencia tu poder. Todavía estamos en este tiempo de la gracia donde estás pasando por alto los pecados de los hombres. Señor, te ruego ahora que levantes tu iglesia con el fuego de tu Espíritu Santo y la saques a la calle y comiencen a obrar y a hablar en tu nombre y muchas señales y prodigios se hagan en tu santo nombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a tus siervos, a tus siervas, a tu iglesia, para que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Te lo pido todo en el nombre glorioso de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y estaremos viendo un nuevo don del Espíritu el miércoles que viene.